Guillermo Moreno, aquí Gabriel Mariotto, en un día que empezó y no sabemos cómo va a terminar. No sabemos cuándo va a terminar. Quizá el día exceda las 24 horas, porque es una sin solución de continuidad, como planteaba antes el viejo conductor de la televisión. Sobre la marcha, una expresión popular que llevó adelante el movimiento obrero con una gran participación de distintos sectores, la CGT, las otras centrales de trabajadores, sectores políticos, incluso sectores de izquierda, fueron acompañando el pedido para que el Poder Judicial analice el DNU y lo pueda desconsiderar, precisamente porque ese DNU tiene ribetes anticonstitucionales. Eso presentó el movimiento obrero. Y la movilización fue acompañar precisamente ese hecho político, jurídico, con mucha responsabilidad. Esa iniciativa del movimiento obrero fue celebrada hoy. Pero mientras eso estaba ocurriendo, Javier Milei preparaba otra hondanada de textos de ley en una suerte de otro DNU prácticamente, donde pide que el Congreso le delegue al Poder Ejecutivo por 2 años, prorrogables por otros 2 años, o sea, durante todo el mandato de Javier Milei, las funciones del Congreso. Prácticamente un autócrata, un tirano. Y lo está promoviendo prácticamente en una situación de alarma total, donde hoy se han prendido las luces naranjas, amarillas, casi rojas, en función de esta vocación de tener la lapicera y llevar adelante acciones o intervenir en todos los ámbitos de la vida política y social de la Argentina sin pasar por el poder legislativo. Realmente un atropello. Por eso digo que no alcanza con cerrar el capítulo de la movilización, porque ya ingresamos prácticamente en la base de una futura movilización en contra de esta nueva ley que le propone al Congreso entonces Javier Milei. La Argentina es como que no, es un barquinazo tras otro, donde la situación económica cada vez es más grave, es más angustiante, y el gobierno de Javier Milei se empecina en avanzar sin reflexionar las alertas que el pueblo le está dando en la calle y en el ánimo de la sociedad. Están matando a la Argentina, se ve prácticamente en la vida de sus comercios, se ve en las calles, en el tránsito. La Argentina está paralizada económicamente, la están queriendo matar y la Argentina no se va a dejar morir. Mariano, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, sí, hoy, después de haber participado en la marcha de la CGT, en donde el movimiento obrero fue a presentar a tribunales su recurso de amparo en relación a la existencia del DNU, con los distintos contenidos y los distintos defectos de forma que lo hacen claramente anticonstitucional. Inmediatamente después de la finalización de esa multitudinaria y rica en diversidad marcha que se hizo sin vocación de número, porque en realidad la CGT convocó solamente a su cuerpo de delegados, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente después nos enteramos que el gobierno, el presidente de la Nación, mandó al Congreso una ley ómnibus que trata sobre prácticamente todos los temas de la vida nacional, desde ley de bosque, ley de glaciares, adhesiones a convenios internacionales. Por supuesto, lo que más preocupa, también incorpora tipos penales, algunos preocupantes porque tienen que ver con el derecho a reunión, mucho más allá del derecho a protesta o el derecho a huelga, el derecho a reunión, y lo dice con bastante liviandad, con lo cual pone en riesgo cualquier tipo de manifestación o de reunión política. Y obviamente avanza sobre algunos temas que agravan la situación del DNU, económicos, sociales, fiscales. Eso abre la expectativa del Congreso de la Nación y a la clase política argentina a preocuparse por esto primero que vos decís, ¿no? El primer punto,
si querés, el institucionalmente más importante, que es la famosa delegación de facultades en el presidente de la Nación, en el marco de lo que son las emergencias. Es un viejo tema que allá por el 2000-2001 estaba presente en nuestra historia. Y bueno, eso hace que también tengamos que analizar lo formal y lo del contenido, que son varias cosas. Vamos a verlo. Está el tema previsional. Así lo escuchamos a Guillermo y a Osvaldo. Fíjate, la presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo. La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprenda y con vigencia durante el plazo específicamente previsto, ese plazo de 2 años, renovable por 2 años, o sea, todo el periodo de Javier Milei. Pero contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo. La Constitución Nacional dice en el artículo 29, inciso 3, que las facultades, que el presidente no tiene facultades legislativas. Lo dice de otra manera, pero lo que dice es lo que no puede hacer como principio rígido es asumir las facultades legislativas. Vos, Guillermo, cuando lo escuchabas a Milei en campaña, ¿suponías que podía tener este sesgo autoritario, llamémosle? No, siempre dijimos acá que era un revolucionario anarcocapitalista. Él no cree en los gobiernos. Es una revolución no nata. Por lo tanto, a mí no estoy especialmente preocupado. Hemos como invertido las cosas. Cuando yo estaba preocupado, ustedes no. Yo decía que iba a ser un gobierno breve, ustedes decían no, que tiene un mandato constitucional y todo. Nos acordamos de eso. No, pero el gobierno tiene que durar. Y ahora yo ya veo una revolución no nata, no estoy para nada preocupado. La verdad que no estoy preocupado. Veo que esto va a fracasar y estoy preocupado en realidad porque tengo miedo que no tengamos el suficiente tiempo para organizar el peronismo. Y entonces el peronismo tiene que dar un proceso de organización porque tiene que ver con el poder popular, pero aparte también con el programa de gobierno, que algunas cosas tenemos claras y otras no. Y la única solución, dado que los radicales eligieron de presidente a casi un presidente del centro de estudiantes de la secundaria, ni siquiera un universitario, este chico Lustó, es un chico que no puede participar en este debate, es un muchacho que no trabajó nunca en su vida, no tiene idea de cómo es. Lo único que quedamos somos los peronistas. Y no quiero que las cosas se aceleren antes de que tengamos el tiempo de maduración de nuestro plan de gobierno. Por lo tanto, mi preocupación es el plan de gobierno del peronismo. Esto es una revolución no nata, ya está, y va al fracaso rotundo. ¿Vos creés que... Osvaldito, ¿cómo lo estás viendo? No, yo desde anoche estoy preocupado por 2 cosas fundamentales. Ya lo vi, Milei agarró un rumbo de... El reportaje, hablo de anoche, el reportaje con Majul. Con Majul, donde habla... Sí, hay diputados y senadores que se oponen a esto porque están esperando la coima. Entra en un nivel del lenguaje, de falta de respeto. No, yo no hablo de clase política porque no me suena bien. Hablo de los sectores políticos, habla con una liviandad propia de un tipo que no es que diga, este tipo es guapo, se va todo por delante. Él quiere simula ser un dominador de la situación. Yo creo que estoy en presencia de un grupo de irresponsables. Y yo eso nunca tuve duda. Desde la campaña lo dije, son un grupo de ineptos y de irresponsables, que ahora se le agregó una banda voraz de intereses económicos. Yo tengo mis dudas qué va a pasar en el Congreso con el DNU y con estas cosas que propone Milei con cierta frescura. Confío en qué. Confío que Unidos por la Patria tiene más de 100 diputados, tiene la mayoría de los senadores, que encabece en el Congreso de la Nación la oposición a aprobar el DNU y aprobar este conjunto de leyes que es otro DNU medio parecido. Pero además que salgan políticamente a enfrentar, también los gobernadores obviamente que son del sector, esta liviandad con que él trata el tema del poder popular.
Él habla de los diputados, de los senadores como que hubieran sido elegidos por no sé por quién, en un sorteo, y habla de los gobernadores. Ayer hace referencia en ese reportaje famoso, el impuesto Kicillof, ojo, habla del gobernador de la provincia de Buenos Aires haciendo una broma de mal gusto con el impuesto, le vamos a poner, digamos, Milei es un desaforado, pero expresa algo. Detrás de todo lo que propone Miguel hay enormes negocios para vender el país, enormes negocios, para muchos sectores. Esta delegación de facultades legislativas al Ejecutivo es impensado en democracia. Es impensado en 40 años de democracia. Tomando un poco lo que dice Guillermo, ¿no? Respecto de esto de la revolución no nata. Yo creo que si él tiene ganas de hacer reformas, hay improntas presidenciales de quienes avanzan fuerte en un proceso de reforma, las hubo en la historia. Si vos querés efectivamente que esas reformas se concreten, lo tenés que planificar, lo tenés que diseñar, tenés que buscar el número en cada una de las reformas. Esto de acelerar a 1000 por hora, poner todas cosas que pueden ser contradictorias entre sí, de distintas materias, penales, fiscales, tributarias. Es decir, me parece que da la sensación de que lo que quiere es poner arriba de la mesa todo el paquete sin importarle tanto que salga o no salga. Ahora, analizando la situación desde el punto de vista de la sostenibilidad del gobierno, por eso me interesa lo de Guillermo, ¿cómo podés pretender que salgas y metés todo junto, digamos? ¿A dónde apunta eso? Porque incluso habilitando negocios, estás habilitando negocios que son contradictorios entre sí muy probablemente. Entonces vas a tener jugadores que van a decir, che, me interesa que salga esta ley. Ahora otro que dice, a mí no me interesa que salga esta ley. Vos, Guillermo, que lo ves, el gobierno breve, que siempre lo planteaste, incluso antes de asumir ya planteabas que iba a ser un gobierno breve. ¿Esto lo está provocando? ¿Él piensa que puede tener éxito en este planteo o está jugando a la caída? No, él quiere tener éxito. Quiere tener éxito. Lo que pasa es que no podemos analizar la revolución no nata con las categorías viejas. Las Fuerzas Armadas votaron mayoritariamente a Milei, porque se le dijo que era Martínez de Oz, y las Fuerzas Armadas con Martínez de Oz estaban bien. La Marina iba a tener 2 submarinos nucleares, 40.000 millones de dólares saldría hoy 2 submarinos nucleares. Vos imaginate lo que es Argentina, que un ministro de Economía podía ofrecer a una de las Fuerzas Armadas, la menos relevante, 2 submarinos nucleares, 40. Imagínate lo que le ofrecía al ejército. Sacaba los tanques argentinos medianos y los FAL y las fabricaciones militares. Nosotros llegamos a tener un misil, un vector impulsor, de 2.200 kilómetros de alcance. Esa era la Fuerza Aérea. Entonces, claro, vos le decías a las Fuerzas Armadas, viene Martínez de Oz, y bueno, vienen 2 submarinos nucleares, la Marina, el otro te vota otra. A cada uno el gobierno se ocupó, el gobierno que se fue, de explicarle por qué tenían que votar a Milei, no porque no tenían que votarlo. Del otro lado, muy pocos nos dedicamos a estudiar lo que es el anarcocapitalismo. Muy pocos, muy pocos. El anarcocapitalismo. Tiramos los autores arriba de la mesa y está siguiendo el manual del anarcocapitalismo. Por lo tanto, ¿por qué no estoy preocupado? Porque fracasó, ya fracasó. Ya fracasó, fracasó en todas las líneas, Milei, ya fracasó. Como esto fracasó, lo que tenemos que pensar es lo que sigue. Ahora, el problema es que recién ahora están intentando entender la lógica de Milei a través de las medidas. Pero encima, con las conceptualizaciones viejas. No es que cambiar, digamos, el chip en la cabeza. Y entonces, a mí, que hoy me diga, no, Milei piensa que dar en adelante el divorcio es un contrato entre 2 personas y se acabó. No hay jueces, no hay nada. Es la lógica del anarcocapitalismo donde el contrato individual está por encima de cualquier otra ley. El ley por encima de todo, de los jueces. El contrato entre privado está por encima de... como en Estados Unidos. Pero no la reunión. ¿Perdón? Pero no el derecho a reunión entre personas. Sí, no, pero también va a ser. A la larga, todos esos temitas son para frenar lo que él considera que puede ser la contrarrevolución. Cuando le dijimos, mirá que si vos sos el ejército rojo, nosotros hacemos el ejército blanco. Cuidado, no te metas con el Papa, no obligues a desenvainar la espada. Se lo dije en Crónica, no obligues a desenvainar la espada. Y ahí se empezó a cuidar. Porque
Esto es complicado cuando ya te metes con la fe. Bien, paró. Todo esto que él está haciendo está en esta lógica del anarcocapitalismo. Sí, no, pero ahora, consejo muy autoritario, Guillermo. Termino. Ahora, esto fracasó. De lo que yo estoy diciendo, lo relevante es que fracasó, no que es autoritario, fracasó. El fracaso implica que el autoritarismo no sirve. El autoritarismo sirve cuando vos tenés un proyecto victorioso. Cuando vos fracasaste, por más autoritario que sea, fracasaste. Es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué le transmito yo a los que nos están mirando? Miren, tranquilo, esto ya fracasó. ¿Cómo ya fracasó? Todo lo que hizo en 10 días lo condujo al fracaso. Ahora, es un problema de tiempo. ¿Qué tiempo? El que necesita el peronismo para organizarse. El peronismo doctrinario, bien ortodoxo. Nada de lo que pasó en el asco del gobierno que se acaba de ir. Porque esas son conceptualizaciones que nos llevaron al fracaso. Lo único que sirve de este siglo es la década ganada. Bien peronista. Bueno, entonces tenemos que organizar. ¿Por qué? Porque es el poder popular el que te garantiza que puedas volver a ser la década ganada. Y después tenés que ordenarte, no antes de tiempo, porque si sacás la torta antes de tiempo del horno no te la podés comer. Entonces yo no estoy ni preocupado ni asustado, al contrario, estoy muy optimista para el año 2024. Mirá, la notificación, artículo 333. Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor a 48 horas. Digamos, ¿Y qué reuniones tenemos que hacer para organizar el plan de gobierno? No, la reunión es... Tenemos que juntar nosotros en casa. No, pero esto es más allá del plan de gobierno y de lo que ocurra con el gobierno de Milei. Esto es un sesgo autoritario muy grave, muy grave. Perdón, lo que se vio es un régimen. Porque si hace eso, el gobierno no es que se cae porque fracasó. El gobierno que fracasó, comparto con vos que fracasó, va a llevar adelante acciones de extrema violencia. Por eso se están preparando ese terreno. Manifestaciones, dice reuniones, con lo cual a mí me da la sensación de que, más allá de que lo ponga en práctica... Entonces se hacía con un estado de sitio. Cuando estaban en un estado de sitio, no te podés reunir. Hacían esto. Esto no. No es tan fácil el fracaso de Milei en este aspecto. Empresarios americanos, empresarios del mundo, están haciendo negocio en la Argentina, vislumbrando la legislación que viene a apoderarse. Dice con frescura, Milei, que no es frescura, es ignorancia. Dice, los americanos están interesados en el litio, es el ABC, es muy infantil el razonamiento. ¿Quién no va a estar interesado en el litio? No tiene que ser americano para estar interesado en la riqueza ajena. Él hace un razonamiento muy grave, la movilización de la CGT hoy, que es fresca. A mí lo que me gustó más de la movilización, la frescura. No fue una movilización que, digamos, tenía muchos aditamentos. No, estaba bien hecha. Era una estructura de delegados de base, bien, arriesgando lo posible y preparando un camino a resistir, porque, ojo, los actores sociales, los que deben defender a los trabajadores, no se pueden quedar en casa esperando que el salario baje, que la inflación se coma las jubilaciones Ojo, estamos hablando de que hay algunos que son responsables de cogobernar, de gobernar, de hacer de su provincia lo mejor que pueden, y además hay organismos al margen del legislativo, como la CGT, actores sociales que deben defender a sus afiliados. No es fácil la situación. Hoy el movimiento obrero mostró mucha responsabilidad y mucha acción. Yo escuchaba algunos cantos, no hoy en la marcha, en los cacerolazos, ¿y dónde está que no se ve esa famosa CGT? Por lo pronto no están en las listas los compañeros del movimiento obrero, no lo han convocado para estar en las listas. Y está hoy llamando a todos los sectores a movilizarse en contra de estos exabruptos. Y para pensar en el proyecto también, en el proyecto al que dice Guillermo, la reconstrucción del peronismo con un proyecto de nación, involucra también el pensamiento del movimiento obrero organizado, el pensamiento, la caracterización y los actores, hombres y mujeres, que defiendan esas posiciones y que piensen en esas posiciones. La posición está muy clara, incluso en esta mesa, como estuvieron siempre desde que hacemos este programa, y está muy bien. En algún momento la realidad va expresando por dónde va la cosa. Los compañeros que están preocupados en la resistencia es porque piensan que Milei puede ganar. Siempre se remite a lo mismo. Vos a lo que ya perdió no hace falta que resistas.
La resistencia es si pensás que va a ganar. Humildemente yo digo que ya está. Este es un tema, la dirección que tomó a partir del miércoles, 3 días después de haber asumido, la economía ya lo hizo, y después del DNU, esto está terminado. Ahora, como fracasó, lo que tiene que hacer la política es pensar lo que viene. Ahora, los que piensan, como dijo Papaleo recién y correctamente, que ojo, que acá Milei no fracasó, porque están los capitales norteamericanos, los británicos, bla, 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 y todo lo que dijo él, que está muy bien, él tiene que resistir. Y estamos en distinto lugar. Los que pensamos que esto ya está y que tenemos que planificar la acción de gobierno futura, y los que piensan que tienen que resistir porque Milei puede ganar. Y ahí se dividen las aguas. Y no está mal que se dividan las aguas. Está perfecto que se dividan las aguas. De hecho, el problema es el daño que puede hacer las políticas de este gobierno. Está perfecto. Como para mí no hay, porque son una circunstancia de tiempo y ya está terminado, los que piensen que tienen que resistir señalan cómo se resiste y conducen la resistencia. Los que pensamos que esto ya está y lo que hay que hacer es el plan de gobierno... ¿Y la marcha de hoy dónde la ponés? Pero está perfecta. ¿La pones en la resistencia o lo pones en la construcción? No, porque fue a donde tiene que ir. A la Suprema Corte de Justicia, fue a la justicia, a la donde no había que atacar, donde no había que hacer ningún juicio, donde había que ir, porque son los defensores del status quo, lo dijimos en este programa. ¿A dónde hay que ir? ¿Al Congreso o al Palacio de Tribunal? Ah, vos no estaba él cuando lo dijimos. Vos ese día, justo hay un día que yo vine y que vos faltaste. Entonces, digo, ojo, es perfecto lo que hace la CGT. Porque nosotros dijimos en este programa, hay que ir al defensor del status quo. El defensor del status quo es la justicia. Por lo tanto, como es una revolución no nata, la justicia también es la que la hace no nata. La realidad la hace no nata. Y la justicia la hace no nata. Lo que hizo la CGT es extraordinario. No fue al Congreso, porque al Congreso podía ir a exigirle a sus representantes. Acá humildemente fue a peticionar. Por eso vos muy bien, buen lector, decís, ojo que solo movieron los delegados. No fue una cosa que vos dijiste, solo movieron los delegados, con mucho orden, a peticionar, a decirle a los defensores del status quo en contra de la revolución anarcocapitalista, señores, procedan. Y van a proceder, tranquilo que van a proceder, en su tiempo y forma van a proceder. Entonces, es muy fácil. Los que consideren que la consigna la resistencia, organizan la resistencia y conducen la resistencia. Y los que consideramos que esto es una revolución no nata, preparamos la estructura organizacional del peronismo y el plan de gobierno futuro. Obviamente en esto, en algún momento nos vamos a encontrar con responsabilidades distintas. Los que consideremos que esto es no nato y es no nato, tendremos una responsabilidad. Y si nos equivocamos, tienen la responsabilidad de la resistencia. Tienen que organizar la resistencia y... No nos señales a nosotros. Hoy estaba la CGT, hoy estaba... pero hoy estaba... Yo estuve también en la marcha, ¿no? Por supuesto. Estaban los compañeros de la CGT y yo creo que por primera vez en mucho tiempo, esos compañeros que están resistiendo tienen que estar en la primera línea de la reconstrucción. No puede ser que ciertos sectores de la sociedad digan, ¿dónde está que no se ve la CGT a la hora de resistir y a la hora de las listas van 14 tipos que no aparecen, que no están en ningún lado? Entonces, creo que es muy importante. Que en el peronismo, el gremialismo le suena mal. Claro. Eso es lo que... Hoy estuvo Néstor Segovia, compañero metrodelegado. Lo tenemos en teléfono, comunicación telefónica. Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Guillermo Moreno, Gabriel Mariotto, te saludamos. Néstor, buenas noches. Néstor. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos. Se ve que estabas en el subte, que no había señal, Néstor. Un placer de escucharlo, la verdad. La verdad que hoy estuvimos un poquito cansados, pero bueno, valió la pena y como dijo hoy, creo que Moreno, que estaba hablando último, muchos delegados, mucha participación de la base, por lo menos de los compañeros del subte, dejaban su trabajo y se iban a la marcha. Veo la CGT, la veo muy prudente
la veo muy bien, la CTA. Yo creo que hizo un paso muy importante y después yo creo que para de aquí a un mes o febrero va a haber un paro. Eso más o menos es lo que se anda rumoreando, pero nosotros tenemos que salir. Es como vos dijiste, Gabriel, yo creo que hoy el movimiento obrero tiene que estar más despierto que nunca, porque creo que es el único que puede convocar a los movimientos sociales, a todos los trabajadores y convocar y llenar la plaza, ¿no? ¿Cómo ves vos en los compañeros del subte y los pasajeros, las pasajeras del subte? ¿Cómo estás viendo el ánimo en estos 10 días, 12 días que está gobernando Javier Milei? ¿Cómo es el clima en la cotidianeidad en el subte, Néstor? Mirá, la gente está muy triste, la gente está desolucionada, muchos compañeros del subte, muchos, te digo, mirá, votaron a Milei y ahora están decepcionados, hay mucha tristeza, no pueden creer cómo avanza Milei, así que yo creo que tenemos que aprender de nuestros errores y buscar una forma de ponernos al frente y que el peronismo gane nuevamente este país. Peronismo, digo, ¿no? No estoy hablando de otra cosa. El peronismo se tiene que juntar y ser la vanguardia junto con el movimiento obrero, ¿no? Ahí está planteando Milei que si el DNU no es votado favorablemente en el Congreso, puede llamar a un plebiscito. ¿Cómo lo ves vos esa jugada, Néstor? Mirá, él como estuvimos conversando hoy, como hice la nota, ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga porque estoy convencido, pero convencido que si hace un plebiscito Milei pierde. Y si pierde se va a tener que ir. No le va a quedar otra. Igual hay que tener mucho cuidado con esta gente porque hoy me dijeron que, no sé si es verdad porque no miré la televisión, pero dice que largó otras medidas más, otro DNU ahora a la tarde, la verdad que no sé muy bien, ¿no? Sí, delegarle los poderes legislativos al Poder Ejecutivo, es prácticamente suprimir el Congreso, es prácticamente bypasear el Congreso y llevar adelante la suma del poder público, lo que es un atropello a la institucionalidad, a la democracia, a la vida política de la Argentina. Bueno, se cortó justo con Néstor, ahora sí se metió en el subte seguramente. Vamos a escucharlo, lo despedimos a Néstor con un fuerte abrazo. Y vamos a escuchar a Milei hablar de el desafío de llevar a un plebiscito si el DNU no es aprobado en el Congreso. Vos, en el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías una consulta popular o un plebiscito? Obviamente. Que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo. Bueno, se violenta cuando le tira al centro el win derecho. Sí, en realidad yo no había visto el reportaje. En realidad él no hace la iniciativa de la consulta, sino que es una iniciativa a propuesta de Luis Majul, digamos, ¿no? Claro, es una pregunta que encuentra... Conversación previa hubo... Obviamente, pero quiero decir, no había visto bien cómo era. Todo eso tiene mucho ribete de entretenimiento hacia fuego artificio, ¿no? La verdad es que nada de eso tiene mucha seriedad. Acá hay un decreto que está en vigencia a partir del 29. Ese decreto contiene un montón de materias, muchas de las cuales no pueden ser aprobadas por DNU, pero eso es otro análisis, pero tiene un montón de materias. Ese decreto transforma y modifica mucho del sistema jurídico argentino. Está hecho por fuera del marco de las condiciones que tiene que tener un decreto de necesidad de urgencia, y hay un paquete de medidas que va a debatir el Congreso, entre las cuales está también la aprobación del DNU, porque lo ponen en un artículo, ratificar el DNU. Forma parte entonces ahora de un paquete de medidas que está llevado al Congreso. Está la pelota del lado del Congreso y el Congreso tendrá su tarea, siguiendo la lógica de Guillermo. El Congreso
tendrá su tarea, tendrá que analizar, tendrá que explicar y tendrá que oponerse seguramente a esas modificaciones. Y el resto del movimiento tendremos que tener la nuestra. Lo interesante sería en todo caso que haya un ámbito de coordinación, un comando superior, digamos, ¿no? Para que no haya de alguna manera iniciativas a la Bartola, sino que haya verdaderamente una coordinación entre un movimiento que sería el de conservación y otro movimiento que sería el de avance, el de preparación de un proyecto. Vos podés ver a un Consejo Nacional de Posguerra realizando su proyecto político y a su vez podés ver las fuerzas sindicales o sociales cuidando el daño que puede hacer el avance de Milei, ¿no? Guillermo. No hay revolución triunfante en un contexto mundial que no le sea propicio. Tiene que ser un país muy particular, que no es el caso de la Argentina. El mundo, esto ya pasó, la globalización extrema se terminó con la llegada de Trump. El mundo no se ordena desde lo que alguien alguna vez explicará lo que es el capitalismo financiero, que en realidad es... Pero suponete que en la globalización extrema eso lo podríamos ver, que BlackRock, que esto, que aquello, que todo eso. Hoy el mundo va al nacionalismo. La guerra la está ganando Putin. Conceptualmente está ganando el Papa. Y en Estados Unidos está ganando Trump. Esto no tiene ninguna... Nos tenemos que preparar para el nuevo orden internacional, muchachos. Lo que pasa, que lo digo con mucho cariño, en el nuevo orden internacional la socialdemocracia también perdió. El neoliberalismo también perdió. El problema que tenemos, que nos tenemos que sacar de encima el pensamiento socialdemócrata, que hace mucho daño, que estuvo gobernando hasta ahora, y es muy difícil, porque vos escuchás a algunos que tienen derecho a hablar y siguen hablando sobre el rol del Estado, el rol del Estado, el rol del Estado. No asimilaron la derrota de esas ideas. Entonces el trabajo para adentro es muy arduo. El mundo va para otro lugar. La guerra la está ganando Putin. Vuelvo a decir, el Papa la conceptual. Y en Estados Unidos está ganando el Trump. Esto no tiene nada que ver lo que estamos viviendo acá. Es producto del desastre de los últimos dos gobiernos. Si no, es imposible que un muchachito anarcocapitalista sea presidente. Es imposible. Y los intereses internacionales tienen que ver con el nuevo orden internacional, no con la perimida globalización. Ahora, hay que cambiar el chip. Y es muy difícil cambiar. Y aparte, hay que ver si es necesario dar el debate para que cambien el chip o que cada uno siga su camino. Si total, uno de los dos se va a ver verdadero. Y el que se vea verdadero va a ocupar el lugar que tiene que ocupar y el otro va a acompañar. Me parece que quizás desperdiciemos esfuerzos tratando de uno de explicarle al otro que tiene la verdad. Son dos caminos que vamos transitando y cada uno le habla al que le tiene que hablar, no convencer al otro. Entonces yo le digo al peronismo, mire, muchachos, vamos a reorganizar el peronismo, de abajo para arriba. Bien, de abajo para arriba. Hay que armar el Consejo Superior del Movimiento, con 70, 80, 90, 100 compañeros. Los gobernadores tienen mucho que opinar, todos tienen muchos secretarios generales de los sindicatos. Y hay que hacer el plan de gobierno en función del nuevo orden internacional. Y tranquilo, la preocupación que yo veo es que la realidad vaya muy rápido, y eso nos complica el armado de la organización popular. En esa reconstrucción, el diagnóstico que hace yo lo suscribo, no en el rol del Estado. Yo creo que el rol del Estado es fundamental en la reconstrucción. Yo creo que ahí los resortes de la economía y el rol del Estado son fundamentales. Ahí es donde vamos a tomar, seguramente en el marco de la amplitud del peronismo, tenemos plan de gobierno, soluciones distintas. Claro, en el plan de gobierno, pero ya no estamos hablando de resistencia. Fíjate que en un minuto pasamos de la resistencia y la preocupación al plan de gobierno. Y ese debate sí. Ese debate con los técnicos arriba de la mesa y los números arriba de la mesa y la realidad arriba de la mesa, encontramos la mejor propuesta. Porque no es ideológico el problema. No, que yo quiero esto. No, miren, vamos a la realidad. A ver, ¿con quién vamos a comercializar? ¿Dónde va a ser lo nuestro? ¿Por dónde vamos a penetrar? Listo. Y ahí es una discusión cualitativa que la saldamos en 15 minutos.
porque con los números arriba de la mesa se resuelve. Es como la ley de arrendamiento y las retenciones. Es una ecuación técnica, no es que hay que hacer un debate. Una vez tomada la decisión, es tomada la decisión. Pero fíjate que ya cambia el clima. No hablamos de resistencia y que esto, y que la monarquía... No, la resistencia está en la calle, eso ya está. Eso está en la realidad. Vos llamás resistencia a lo que para mí hoy es una petición. Vos lo llamás resistencia. Querés llevar el mensaje. Bueno, yo digo que fueron de hacer una petición al status quo. Bueno. Para mí no hay ninguna resistencia. Resistencia hubiese sido otra historia. Ir a Plaza de Mayo, ir al Congreso. Eso fue una petición al poder correcto, que es el que defiende el status quo contra una revolución. Perdón. Y que aparte tenemos una llamada, tiene una lectura fundamental. Deja en el arcón de los recuerdos ese pretendido juicio político ridículo a la Corte Suprema. Y ya está, porque fueron a decirle, muchachos, por favor, actúen donde hay que actuar. Eduardo Valdés, amigo y compañero. Estás en Zoom, Eduardo. Muy bien. Ah, no. Un gusto, ¿cómo va? Te Buenas estamos noches. viendo acá en una muy linda fotografía. Eduardo, tuvieron reuniones hoy en el bloque de diputados de Unión por la Patria, precisamente por yo lo califico de exabrupto, cuando Javier Milei pide la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cómo lo están analizando los compañeros en el bloque? Bueno, hoy fue muy importante la presencia de los gobernadores y de los senadores de Unión por la Patria junto con el bloque de diputados de Unión por la Patria. Y la presencia de Quintela, del gobernador de La Pampa, de Gildo Infran, realmente fue un planteo de unidad para plantear una alternativa frente a este cierre del Congreso que pretende, sin lugar a duda, los proyectos tanto del DNU como esta ley ómnibus que plantea Milei, ¿no? Entonces, me parece que la unidad es la mejor fortaleza que nosotros podemos mostrar. Se plantea en esos términos. Vos evaluás, Eduardo, vos evaluás, los compañeros han evaluado que es un bypass al Congreso y una suerte de cierre del Congreso cuando pide la delegación de esas facultades. Bueno, es si vos sumás el día que asume, que habla de espaldas al Congreso y pretendía que nosotros lo sigamos desde las bancas a su discurso, después al planteo del DNU, más el día de ayer que habla de que hay diputados que le piden cosas a cambio de una ley, que nosotros le hemos salido a plantear, que seguramente no es por el bloque de Unión por la Patria, porque somos los únicos que hemos planteado que vamos a votar en contra. Claro. Pero ensuciar así al Parlamento y después mandar esta ley, creo que está todo dicho, que desprestigiar las cámaras para poder hablarlas. ¿Y cómo se están organizando precisamente? ¿Cómo va a actuar el bloque con respecto al DNU? Lo suponemos, pero quiero que vos nos des detalle de cuáles van a ser las actitudes y cómo va a actuar con respecto a esta ley ómnibus que ha enviado hoy, donde esa delegación de facultades quizás sea lo más estridente. Bueno, lo que creo que la clave ahora, ya nosotros estamos claros que somos 101, ¿no? El desafío que tenemos ahora es poder articular con otros bloques. Tenemos mucha confianza en poder conversar con Miguel Pichetto, y que ha conformado hoy un bloque de 32 diputados, ¿no? Tenemos confianza también como hemos visto expresiones del radicalismo que también no comparte para nada el DNU. Entonces, si nosotros logramos articular con estos dos bloques, estamos en condiciones de lograr la mayoría para impedir que en la Cámara de Diputados se pueda avanzar con el DNU. Correcto. Creo que la clave está en eso, en lograr articular con otros bloques que sienten que es un avasallamiento de las funciones del legislativo. No hay plazos en ese aspecto, pero ¿qué tiempo sugerís vos o suponés vos que se pueden dar esas conversaciones? No, estos ya empezaron y casualmente creo que Pichetto nos había pedido que quería terminar de armar su bloque, hoy lo ha comunicado públicamente, así que a partir de mañana seguramente
vamos a conversar con él, conversará nuestra conducción de bloque y también con los demás bloques, ¿no? Hasta con el propio PRO de Ritondo. Vamos a ver cómo... Qué importante, Eduardo, que estén conversando con el compañero Pichetto, que es un hombre de Estado, un hombre con tantos quilates y tan inteligente. Muy importante, es una alegría estar escuchando eso. Significa que el peronismo nos vamos encontrando todos y se terminan esos epítetos ridículos sobre los compañeros y demás. Muy importante lo que te estoy escuchando, la verdad que me das una alegría. Pero, Guillermo, creo que es primero, un tipo como Miguel creo que prestigia el Congreso, prestigia la Cámara, así que y que él ha asumido ahora posiciones relevantes dentro de un bloque, por supuesto que es muy y aparte alguien que valora de la causa, y respeta la actividad Eduardo, legislativa. Es un hombre de conducción de nuestra causa del movimiento peronista. Yo no pienso lo mismo, te aclaro, Valdés, que no pienso lo mismo de Pichetto, te lo quiero aclarar. Coautor con un libro de Dromi. Pichetto representa lo peor para nosotros, para el peronismo, lo peor. Compañero de fórmula de Macri en el 2019, después de haber sido presidente años del bloque nuestro en el Senado. Bueno, pero hay que voltear el DNU. De alguna forma hay que voltear el DNU. No digo que no, pero no acompaño ninguna manifestación de Pichetto ni de cerca. Digamos, me parece bien que hablan de hablar con el PRO, de hablar con los radicales, yo tampoco comparto nada. Pero aclaremos, Pichetto para el peronismo representa el compañero de fórmula de Macri. No nos olvidemos. Primero, saliendo de un bloque nuestro, la derrota electoral del 2019, electoralmente negados, perdieron en primera vuelta, muchos votos le ganamos. No empecemos a levantar fantasmas que no tiene apoyo popular. Estamos hablando del DNU. Sí, la tarea en la legislatura precisamente es acordar con los bloques. Y además tampoco comparto que el camino sea la justicia. Estoy absolutamente en desacuerdo. La justicia es lo más lejano a la justicia. Yo creo que la calle y el Parlamento son dos ámbitos, que es en definitiva la política, que son hombres elegidos por el voto popular, donde se puede dirimir. Hoy Daer le pidió a los diputados, a ustedes, le pidió que rechacen el DNU. No fue solo con un papelito a llevar a Talcahuano, porque ahí no está el recurso, sino el recurso está en la calle, que la gente resista y los diputados y los senadores consigan la mayoría para impedir esto, porque va en contra de todo, va en contra del Parlamento en su conjunto. Mariano. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Y en qué estamos en desacuerdo entonces, si queremos lograr el triunfo parlamentario? Obvio, claro que no. No, en los elogios. Guillermo lo elogia a Pichetto, Osvaldo no lo elogia y todos necesitamos que los bloques interactúen para voltear el DNU. No, yo no solo lo elogio. Digo que es un hombre fundamental para la conducción del peronismo. No es solo que lo elogio. Por eso me alegró el día lo de Eduardo. Porque yo lo conozco a Eduardo desde hace muchos años. Imagínate que Eduardo en algún momento me dijo mirándome a los ojos, Alberto va a ser el mejor presidente de la Argentina. ¿Lo dijiste o no lo dijiste, Eduardo, eso? Y hoy estás diciendo, hablo con Pichetto y lo reconozco como tal, un gran cuadro. Y digo a su vez, en la conducción del peronismo, Pichetto tiene un rol fundamental. Acá nos separamos en la mesa, los que hablan de la resistencia y los que hablamos del plan de gobierno, porque esto es una revolución no nata. Y en esa revolución no nata de Milei, para el plan de gobierno, Pichetto es un hombre clave, quizás de los más importantes de nuestra causa. Mariano. Eduardo, ¿cómo te va? Pinedo, sí. Mariano Pinedo. Sí, Mariano Pinedo, ¿cómo te va? El más lúcido pensador de este tiempo. Me encantan estos tuits que arma Mariano Pinedo. Bueno, gracias. Lo digo públicamente. Eduardo, la estrategia en el Congreso tiene dos elementos. Uno es el DNU, o dos campos, digamos. Uno es el DNU, que al ser por sí o por no, vas a tener más posibilidades seguramente de desarrollar una estrategia de acumulación de votos, porque puede haber alguien que esté a favor de alguna cosa y en contra de otra, pero seguramente vamos a poder lograr que no se vote todo en paquete y decirle no al DNU. Con más facilidad. Y después vas a tener la otra estrategia, que es la estrategia de la ley Ómnibus, que ahí sí la vas a debatir
como ley en su conjunto, pero la discusión particular no va a ser una discusión cualquiera, porque la discusión particular es el análisis de una ley en cada uno de los capítulos. Va a ser una discusión muy áspera y seguramente vas a poder lograr número en algún capítulo y no en otro. Se está analizando esta estrategia en dos tiempos, porque la ley ómnibus, entre otras cosas, tiene un artículo que dice ratificas el DNU, digamos, ¿no? Sí. Parece una joda eso, ¿no? O sea, sí, porque altera el procedimiento. La ley ómnibus parece una tomada de pelo a todos, porque no se entiende qué quiere decir ese artículo que decís dentro de la ley, el tema del DNU, ¿no? Sí, ratifica el DNU. Pero por eso, nosotros creemos que primero vamos a pelear cuáles van a ser los giros a las comisiones, a qué comisiones va a giro para esa ley. Y a partir de ahí vamos a discutir ley por ley, vamos a discutir la ley tema por tema, esa famosa ley ómnibus. Ahí pasan cosas muy graves, no solo se plantea el cierre de empresas públicas, una delegación legislativa por 2 años al de Poder Ejecutivo para que ellos... No, creo que todo tiene que ver con todo. O sea, yo creo que el DNU y la ley ómnibus van muy de la mano y creo que los mismos aliados que buscamos en el DNU también el grueso lo vamos a conseguir en esos espacios. Sí, son como primas hermanas esas dos propuestas. El DNU y la ley ómnibus son primas hermanas y prácticamente deberían ser sancionadas desfavorablemente en contra, votadas en contra por la Cámara, ambas casi al unísono, porque los consensos que se den a favor o en contra van a servir tanto para una como para otra. Y por eso yo creo que las dos tienen el mismo riesgo, no es una separada de la otra. Al menos nosotros como bloque hoy nos agarró justo que entró la ley ómnibus cuando estábamos reunidos con los gobernadores y con los senadores. ¿Cuál fue la reacción, la primera reacción del grupo, de los compañeros? Y nos iba llegando, mientras estábamos, porque ya habíamos empezado la reunión y nos iba llegando a los celulares los análisis que hacían los distintos asesores, tanto de los gobernadores como de los senadores como nosotros, y no podíamos creer las cosas que iba llevando esta ley ómnibus. Así que bueno, mañana empezamos a las 9:30 de la mañana nosotros a trabajar sobre qué significa esta ley. Ya los asesores empezaron hoy y nosotros 9:30 mañana tenemos reunión de bloque para seguir con este tema. En principio y con el mayor de los respetos a los tiempos de los legisladores, yo primero rechazaría el DNU y después entraría a discutir la ley. Yo coincido con vos, yo coincido. Yo creo que primero se va a rechazar el DNU, de eso no hay duda. Lo que pasa es que ahí nos han metido tiempos de ellos que nosotros creemos que a partir del 8 de enero nosotros vamos a poder empezar a plantear de una opción más directa de plantear en el recinto el rechazo al DNU. Eduardo, una grajeita de la marcha de hoy que estuviste junto con los compañeros del Movimiento Obrero. Bueno, la verdad que uno ve después las tomas aéreas y es impresionante la reacción ciudadana, ¿no? Porque me llenó de orgullo ver que superó aún nuestras propias expectativas, como también la reacción vecinal que ha habido el mismo día que presentaron el DNU, ¿no? Creo que hay una dinámica social que está intacta y que creo que uno tiene que estar a la altura de esa circunstancia, ¿no? Fenómeno, Eduardo. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande. Permítanme decirle un piropo a alguien que no se lo digo muy seguido, pero me gusta el último Guillermo Moreno que está declarando fuerte en los medios. Suelo elogiar poco a Moreno en público y en privado,
pero me gusta mucho y me da mucha esperanza lo que lo escucho decir a Moreno. Ahí hay un almuerzo, una cena pendiente que tenés que pagar vos porque sos el que mejor trabajo tiene, ahí con tu hijo también, así que organizala. Y voy a ir con Pimpi encima, así que Pimpi es la que más come. Así que vas a tener que y pagar con Marta, mi preferida es Marta Cascales, mi preferida es Marta Si es Cascales. mediodía va Pimpi, a la noche va con Marta, sí. Son cosas de capitalinos. Son Abrazo. cosas de capitalinos que nosotros la miramos con la ñata contra el vidrio. Esto son viejos hombres de la militancia de Capital Federal. A Marieto, usted me invitó a comer a su casa y me levantó el asado, así que le pido por favor. Exacto, porque bueno, no fue por mala conducta suya, sino por, bueno, los compañeros. Usted vio cómo son estos tiempos. Un fuerte abrazo. Seguí juntándote con Pichetto abrazo. así. Seguí juntándote con Pichetto así, te sacás de la cabeza todas esas ideas raras que tuviste. No me hagas tiempo, pelear con Papaleo, que para mí es mi primus inter pares, por favor. Papaleo es el número uno. Gracias, Eduardo, gracias. Tiene el micrófono. Acá están las 41 empresas que quiere privatizar Javier Milei. ¿Me dejás hacer un análisis sobre eso? Sí. Vos sabés que la número 3, que dice Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, pero que cuando vos la pensás decís ARSAT. Y ahí no dice ARSAT, porque le cambiaron el nombre. Sí, ARSAT es Argentina Satelital, Sociedad Anónima. Eso empezó con una hoja en blanco en la Secretaría de Comunicación. El plan de negocio lo hizo tu servidor a tu izquierda y el estatuto lo hizo mi actual mujer, Marta Cascales. Alberto Fernández no la quería hacer, entonces la cajoneó. ¿Qué año es esto? Y ese será el año 2007. Perdón, 2004-2005. Para el 2004, para el 2005. Entonces, resulta que Rossi, que era presidente del bloque, me debía un favor. Porque yo le había ido a cerrar el acto de la lista donde él se presentaba con un lema en Rosario. Viste que estaba la ley de lema en Santa Fe, sigue estando. Y entonces él encabezaba un lema. No está mal. No, bueno. Él encabezaba un lema en aquel momento, ya no está mal. Y entonces Kirchner, a través de Debido, me manda a mí y al flaco Kunkel a cerrar ese acto. Bueno, habla Kunkel, hablo yo, se arma la fiesta. Cuando estoy viniendo por la 9, volviendo ya, me llama Rossi y me dice, tengo que agradecer. ¿Qué me tengo que agradecer? Me acaba de llamar Kirchner y encabezo la lista de diputados. Le digo, ¿cómo? De concejal a diputado. Claro. Y una ley de lema a ser lista única, sí. Me dice, así que te debo una. Listo. Fue pasando el tiempo. Y cuando Alberto Fernández estaba en contra de hacer ARSAT, entonces lo llamo a través de mi segundo, que era Serioli, a Rossi y le digo, anda a cobrarle la deuda. Y Rossi decía, pero Alberto no quiere esto. Vos le dijiste, Moreno, te debes una deuda. Y entonces me la puso en el último, ¿viste ese último día donde se vota todo ahí como viene, al bulto? Me puso, porque si no perdíamos... Y ahora te la quieren privatizar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te vas a encadenar? Tenés que encadenarte ahí, ¿eh? Eso era la empresa, eso valía cero. Esa es la empresa que más va a costar de todo esto que estoy leyendo ahí, incluso leímos ahí 10 y faltan 30. Esa es la más cara. Esa es la más cara. Fíjate la década, nunca fue sociedad del Estado, nunca ¿En qué fue contexto, Amarte? Porque había un tema con el tema satelital fuerte. Es la más cara esa. Esa es la que ahora van a vender, la más cara. Donde más plata pueden sacar es con esa. Es una sociedad anónima. Nunca hicimos sociedad del Estado ni nada por el Estado. Sociedad anónima. Le va a costar vender todo eso, porque no puede vender el paquete de acciones, no es tan fácil. Lo que es importante es cuando un gobierno peronista aplica la doctrina como crea valor. Por eso quería hablar de esto. Muy bien. ¿Cómo crea valor? Porque esa, por lo menos, ellos la deben estar evaluando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. No se la vamos a dejar llevar. 1.500 y En honor a Moreno, nos vamos a encadenar O sea, crea valor en el satélite. económico y estratégico. Claro, los que piensan que Milei va a ganar, van a resistir y se van a... Como yo creo que ya está, en realidad cuento... Vos seguís construyendo, que nosotros seguimos resistiendo. Después nos Dale, encontramos. sí, claro. Nos vemos, Domani. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Exacto, con el movimiento obrero en las calles peleando contra las medidas de ajuste de este gobierno. No te sumes en lo que no es. No te sumes en lo que no es. No digas cosas que no son. El movimiento obrero en la calle resistiendo al gobierno de Javier Milei. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Peticionar a donde hay que peticionar. Contra aquellos que querían echar a la Corte. Mirá vos. Yo Casualmente. a la Corte que charla. Por decreto.